Bueno, hermanos, hoy día vamos a tocar, como les dije, el tema de cómo viven aquellos a los cuales se les predica la sana doctrina, cómo viven aquellos a los cuales se les predica la doctrina correcta, o cómo deben vivir aquellos que se les predica la sana doctrina, o la vida que produce la sana doctrina. Podemos tener ese tipo de títulos para el estudio que vamos a tener el día de hoy. Pero déjenme leer, hermanos, el pasaje que nos toca. Y estamos en Tito, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 10. Y la palabra de Dios dice esto. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios Salvador. De Dios nuestro Salvador. Hermanos, como les dije, hoy día vamos a ver las obras o la vida que esperamos que produzcan la verdadera, la sana doctrina dentro de la congregación. Y como dije al principio, el apóstol Pablo nos ha puesto en un contexto en el cual él nos ha enfrentado con falsos maestros. Pablo nos ha dicho en el capítulo 1 de que es necesario que la iglesia tenga verdaderos pastores, los cuales cumplan los requisitos que Dios requiere de ellos. ¿Por qué? Versículo 10, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Estábamos en el contexto, hermanos, en Tito 1, los que recuerdan los estudios que hemos tenido en las semanas pasadas, en el cual Pablo nos ha enfrentado con que la iglesia es confrontada o tiene personas las cuales van a enfrentarse en contra de la verdadera doctrina. La iglesia va a sufrir de que van a llegar falsos maestros, los cuales van a querer engañar a todos los que puedan. Y es por eso que necesitamos verdaderos pastores. Es por eso que necesitamos pastores calificados. Eso es lo que Pablo le ha dicho a Tito en este pasaje. Y después de todo esto, escucha lo que hemos visto las semanas pasadas, cómo Pablo nos da características de estos falsos maestros y cómo son esos falsos maestros. Y escucha lo que dijo en el versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces hemos reconocido a estos hombres como personas las cuales engañan, traen falsas doctrinas, y Pablo dijo de que estos son buenos charlatanes, ¿sí? Pero la realidad es que sus vidas demuestran lo contrario. Entonces ellos de boca para afuera van a decir de que conocen a Dios, de boca para afuera van a decir de que verdaderamente son cristianos, pero su vida los va a desenmascarar. De alguna u otra forma, como Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, es lo que Pablo en cierta manera nos ha dicho en el pasaje anterior. Estos hombres, por más de que hablan muy lindo, la realidad es de que sus vidas demuestran lo contrario. ¿Y por qué pasa esto, hermanos? Porque la falsa doctrina nunca va a producir buenos frutos. En las palabras de Jesucristo, él mismo dijo de que el mal árbol no puede dar buenos frutos y el buen árbol no puede dar malos frutos. Por eso conocemos al árbol según sus frutos. Entonces estos hombres, los cuales están en el versículo 14, Pablo nos dijo, atendiendo a fábulas judaicas o predicando fábulas judaicas, predicando mandamientos de hombres, estas personas legalistas, estas personas las cuales tienen otro evangelio, estas personas las cuales están guiando a las personas por un camino completamente distinto al que la escritura nos muestra, al fin y al cabo son desenmascaradas por la clase de vida que tienen. Pero escucha ahora cómo Pablo comenzó el capítulo 2. ¿Qué es lo que Pablo comenzó diciéndole a Tito en el capítulo 2? Escucha esto. Pero tú habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Entonces estamos en este contraste entre falsos maestros, los cuales producen una vida impía, los cuales producen obviamente una vida injusta, los cuales pueden hablar muy lindo, pero sus vidas desenmascaran realmente quiénes son.
En un contraste, y este es un contraste con los verdaderos maestros como Tito, los verdaderos pastores como los que Pablo nos ha mencionado en el capítulo 1, aquellos que cumplen los requisitos que Dios demanda de ellos. Y Pablo le dijo a Tito, tú en contraste con esos hombres, lo que tú tienes que hacer una y otra vez es hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Ahora, la semana pasada nos hemos quedado en este versículo. ¿Por qué es esto lo que Tito debía hacer? ¿Cómo nos enfrentamos con los falsos maestros? Bueno, predicando la verdad. Predicando a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 4, la verdad, la palabra de Dios. Esa es la manera en la que nos enfrentamos a los falsos maestros. Y algo importante y tal vez un detalle que no mencionó la semana pasada, y es de que Pablo le dice a Tito de que la sana doctrina debería estar en la boca de Tito como algo común, como aquello que charlas comúnmente, algo con lo cual te expresas de manera cotidiana. Pablo no va a hablar acá y se ha notado en el versículo 2, no le dice predica la sana doctrina, eso es obvio, Tito tiene que predicar la sana doctrina, es más, él mismo tiene que verificar de que los pastores dentro de las iglesias en la isla de Creta prediquen la sana doctrina. Entonces esto es obvio, tienen que predicar la sana doctrina. Pero Pablo le dice en el versículo 2, tú habla la sana doctrina. La palabra la leo, la ley, tiene ese significado de hablar cotidianamente. O sea, es lo que normalmente sale de nuestras bocas, es lo que normalmente estamos hablando con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Siempre estamos constantemente compartiendo lo que es sano, lo que es la sana doctrina. Y esa era la misión que tenía Tito. Y de ahí en adelante, Pablo va a mencionar acerca de la manera en la que tienen que vivir aquellos que son parte de la iglesia, aquellos que de manera implícita en este pasaje se los muestra como personas las cuales han recibido la verdadera doctrina. ¿Cómo es aquellos que deben vivir? ¿Cómo es que debemos vivir aquellos que hemos recibido el Evangelio? Ahora, varios detalles, hermanos, que debemos tomar en cuenta antes de introducirnos a este pasaje para interpretarlo. Uno de estos detalles, hermanos, que es algo que tengo que repetir una y otra vez para que no haya confusiones, es de que Pablo no nos está dando acá una receta para ser cristianos, como el pastor José alguna vez nos dijo cuando predicó el Sermón del Monte. Esta no es una receta para ser cristianos, o sea, ¿cómo es que yo voy a llegar a ser cristiano? No es eso, sino lo que Pablo nos está mostrando acá es la forma en la que debemos vivir aquellos que ya somos cristianos. En otras palabras, Pablo no nos está diciendo, y esto es algo que debemos aclarar siempre que tocamos los mandamientos en el Nuevo Testamento. Pablo no está diciendo acá, sabes, si tú quieres ser salvo, si tú quieres ser perdonado, si tú quieres estar a cuentas con Dios, entonces haz esto. Pablo no está diciendo eso, sino que Pablo lo que nos muestra en este pasaje es, si tú ya has sido perdonado, si tú ya has sido salvo, si tú ya has llegado a Cristo, si tú ya has sido libre de la condenación, libre del pecado, de la culpa, del poder del pecado acá, de las consecuencias eternas del pecado, entonces ahora vive de una manera distinta, ¿sí? Vive de una manera distinta. ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque si ustedes han prestado atención a la lectura, van a notar de que Pablo está hablando con personas que ya han conocido la palabra, que ya son parte de la iglesia, que ya son cristianos. Entonces no les está diciendo, si ustedes quieren ser cristianos, hagan esto. No, sino les está diciendo, como ustedes ya son cristianos, vivan de esta manera. ¿Cómo sé esto? Versículo 5, escucha lo que termina diciendo en el versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ustedes vivan de esa manera para que la palabra que ustedes predican, la palabra que ustedes les predican no sea blasfemada. Implícitamente en el pasaje está expreso de que, o sea, las personas a las que Pablo se está dirigiendo son personas las cuales conocen la palabra de Dios, incluso predican la palabra de Dios. Versículo 8, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿A quiénes se está refiriendo Pablo? De los cristianos, de los cristianos. Entonces Pablo está hablando aquí a personas que ya son cristianas, a personas que han recibido el Evangelio, que conocen la salvación solo por Cristo, solo por la fe, solo por gracia. Escucha lo que Pablo dice en el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces Pablo dice, estas personas a las cuales se está refiriendo son personas las cuales ya han recibido la doctrina, ya conocen la verdadera doctrina, ya conocen el Evangelio. Y lo que Pablo les está pidiendo es vivan acorde a ese evangelio. Adornen con sus vidas ese evangelio, ¿sí?
Entonces ese es un punto importante, hermanos, cuando nos topamos con estas secciones en las cuales vamos a encontrar mandamientos. Y es verdad, los cristianos tenemos muchos mandamientos que cumplir en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, tenemos muchos mandamientos los cuales se nos exigen, pero nunca se nos exigen de tal modo que pensemos que nos vamos a salvar cumpliendo esos mandamientos, sino el patrón que la Biblia nos da es, ustedes ya son salvos, ya han conocido a Cristo, ya han conocido el Evangelio, entonces ahora vivan de una manera distinta. Entonces ahora vivan de una manera distinta, ¿sí? Me gusta mucho una frase que utilizó un reformador hace 500 años que decía esto. El cristiano es justificado solo por la fe. Escuchan bien mis palabras, hermano. El cristiano es justificado solamente por la fe. ¿Cómo es que somos justos delante de Dios? La Biblia dice solo por la fe. Pero el cristiano, escucha muy bien esto, ¿sí? Glorifica a Dios a través de sus obras, fruto de esa fe. Esta frase espero les quede grabada en una memoria, hermanos, porque es una frase que realmente resume lo que es la vida cristiana en cierta manera. Nosotros somos salvos y justificados solamente por la fe, pero la forma en la que nosotros glorificamos y honramos a aquel Dios que nos ha salvado por gracia, por fe, entregando a su Hijo en aquella cruz, la forma en la que lo glorificamos, la forma en la que lo honramos, es con las obras que son fruto de esa fe. ¿Se entiende? Las obras que son fruto de esa fe. Y es eso lo que vamos a ver en este pasaje. ¿Cuáles son las obras que son fruto de la fe? Y esto es importante, hermanos. Escucha lo que Jesucristo dijo en Mateo 5, versículo 16. Mateo, capítulo 5, versículo 16. Sé que el pastor José predicó esto hace poco, pero déjenme recordarles un poco lo que él nos enseñó. Mateo 5, versículo 16. Escucha. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, ustedes vayan, hagan buenas obras. ¿Pero para qué? ¿Para salvarse? No. Para que los hombres glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. Es una forma en la que nosotros honramos, glorificamos a Dios. Entonces esto es algo que debe quedar muy claro y déjenme una vez más repetirle esta frase, ¿sí? Repetirles esta frase. Nosotros somos justificados solo por la fe, solo por la fe. Pero nuestras obras son las que glorifican a Dios. Perdón, nosotros somos justificados solamente por la fe, justificados solo por la fe, ¿sí? Pero glorificamos a Dios con las obras que nacen de esa fe. ¿Mm? Tú glorificas a Dios con las obras que nacen de la fe que tienes en Él. Los frutos de la fe que hemos puesto en Jesucristo. Esto es de suma importancia, hermanos, porque más bien la gente que dice que conoce al Señor, pero vive completamente contraria a lo que el Señor dice, lo que terminan haciendo es blasfemando el nombre de Dios en lugar de que sea glorificado. Lo que terminan haciendo es blasfemando la verdad que dicen creer, en lugar de lo que vamos a ver las próximas semanas en el versículo 10, cuando Pablo dice de que nuestra vida adorne la doctrina. En otras palabras, que nuestra vida adorne el Evangelio. Y es aquí donde quiero tocar otro detalle en este pasaje que es muy importante que tomen en cuenta. Y es de que la Biblia nos exige de que nuestra vida sea coherente a lo que creemos. Es más, nosotros deberíamos querer, como vamos a ver en los siguientes estudios, un poco también en este estudio, de que la forma en la que vivimos como cristianos adorne lo que creemos. Hay algunas personas, hermanos, que dicen esto. Tú predica cuando puedas, pero... No, espera, no es esta frase, es este dicho. Escuchen, me acabo de acordar bien el dicho. Algunas personas dicen esto. Tú predica todo el tiempo, ¿sí? Pero a veces habla. Algo así es el dicho, no me acuerdo las palabras exactas. Pero lo que dice ese dicho es esto más o menos, de que nosotros predicamos con nuestra... No necesitamos hablar para predicar, sino solamente que la gente vea nuestra vida, ¿sí? Predica todo el tiempo y habla a veces, dicen, ¿no? Nosotros no creemos eso por si acaso, hermanos. Nosotros creemos de que debemos predicar, como la Biblia dice, a tiempo y fuera de tiempo. Como Pablo le dice aquí a Tito, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces nosotros debemos predicar con nuestra voz, ¿sí? Debemos predicar con nuestra boca la verdad de Cristo. Pero lo que sí creemos, hermanos, es de que nuestra vida debe ser coherente a lo que nosotros predicamos.
Ahora, ¿vamos a ser perfectos? No. Incluso no, como cristianos debemos ser ejemplo de personas las cuales están dispuestas a arrepentirse cuando pecan, a cambiar cuando pecan, a darse la vuelta cuando se dan cuenta de que han empezado a desviarse un poco del camino. Entonces debemos ser ejemplo de lo que nosotros creemos. Entonces llamamos a la gente al arrepentimiento. Más vale que nosotros mostremos de que somos personas que viven en arrepentimiento. Llamamos a las personas a creer en Cristo. Más vale que nosotros mostremos los frutos de alguien que cree en Jesucristo. Entonces esto es algo, hermanos, que la Biblia va a demandar. Esto es algo que la Biblia va a demandar. De que nosotros seamos coherentes con la forma en la que vivimos, de acuerdo a lo que creemos. Seamos coherentes a lo que creemos. Demostrado esto con la forma en la que vivimos. Con la forma en la que vivimos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes leen la epístola a Santiago, van a notar de que Santiago va a lidiar con un tema bastante difícil en su época. Y era de que había personas las cuales decían que creían en Jesucristo, decían que creían en Él, pero no, su fe no daba ningún fruto. No se veían obras. En el contexto de Santiago eran personas las cuales eran arrogantes, despreciaban, menospreciaban a otras personas, no se preocupaban por los más necesitados, no mostraban amor por las viudas, por los huérfanos. Eran personas muy antipáticas, por decir una palabra sutil. Eh, y Santiago los va a confrontar con esto, les va a decir, o sea, ustedes dicen tener fe, pero la fe produce obras. La fe produce siempre un cambio de vida. Y es eso lo que Pablo va a exigirle a Tito, que le pida a las personas que muestren. Esto es algo que Pablo le va a decir a Tito, tú manda esto, ¿sí? Los cristianos deben vivir de esta manera. Los cristianos deben vivir de acuerdo a lo que dicen creer. Y es eso lo que se nos va a demandar. Una vez más, no somos salvos por las obras, hermanos. Somos salvos solamente por la fe. Somos justificados solamente por la fe. Pero vamos a dar gloria y vamos a dar honra a Dios a través de las obras que nazcan de esta fe. Y es eso con lo que nos vamos a topar en este pasaje. Es esto con lo que nos vamos a topar en este pasaje. Entonces Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ya de aquí en adelante vamos a ver qué es lo que Tito tenía que hablarle, tanto a los ancianos como a las ancianas, a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, a los varones jóvenes, incluso a los siervos, a los trabajadores. Vamos a ver esto. Y aquí es donde hay otro detalle el cual tienen que tomar en cuenta antes de que nos introduzcamos en este pasaje. Y es de que, escucha bien esto, el evangelio, el cristianismo, afecta todas las áreas de la vida. Todas las áreas de nuestra vida son afectadas por el evangelio. ¿Eres esposa? Va a afectar la forma en la que eres esposa. ¿Eres joven? Va a afectar la forma en la que vives tu juventud. Eres casado, va a afectar la forma en la que vives en matrimonio. Eres anciano, va a afectar la forma en la que vives tu vejez. El cristianismo, hermanos, afecta toda área de nuestras vidas. Lamentablemente, la Iglesia Católica por mucho tiempo ha enseñado a las personas, tal vez no de manera explícita, pero sí con la forma en la que ellos practican su religión, de que hay cosas las cuales la religión afecta. Por ejemplo, solamente afecta lo que haces en las fiestas religiosas, los domingos, en algunos acontecimientos, ¿no? Ahí te muestras religioso o devoto. El cristianismo verdadero no dice eso. El cristianismo verdadero dice, si tú verdaderamente has creído la verdadera religión, has conocido verdaderamente a Cristo, esto va a afectar cada área de tu vida. Cada área de tu vida. Ninguna área en tu vida va a quedar sin ser afectada por el Evangelio, sin ser afectada por Cristo. Y esto es algo claro en este pasaje. En este pasaje vamos a ver cómo el Evangelio debe haber afectado a los varones, a los ancianos, a los jóvenes, a las mujeres casadas, en la familia, a los hijos, a los esposos. Vamos a ver cómo la vida cristiana o el cristianismo afecta toda área de la vida de las personas. Y ahora hay otro detalle más que quiero que tomen en cuenta, hermanos, antes de introducirnos a este pasaje. Perdón por hacer una introducción tan larga, pero creo que era necesario tocar todos estos puntos para que los tengan en mente para poder entender bien este pasaje. Y es de que escucha bien esto, ¿sí? Tito, como pastor dentro de la iglesia, tenía la autoridad y la responsabilidad, escucha, de exhortar, de guiar a todas las personas en la iglesia, sin importar su género, sin importar su edad,
sin importar su situación, su situación civil, sin importar el trabajo que tengan, el lugar donde estén trabajando. Tito tenía la responsabilidad de guiarlos, exhortarlos, enseñarles a todos. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque algunos piensan, un joven, y sobre todo los mayores lamentablemente muchas veces reaccionan así, y dicen, ay, ese joven a mí qué me va a enseñar. Tito era bastante joven, ¿sí? Tito era joven, por eso Pablo en este mismo pasaje lo va a poner como un ejemplo, le va a decir, tú tienes que ser un ejemplo a los jóvenes. Timoteo, por ejemplo, en 1 Timoteo también era joven, y Pablo le va a decir a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Hermano, es posible de que estés en una iglesia en la cual hay pastores jóvenes y tú eres mayor, pero eso no significa de que ellos no tengan la autoridad y responsabilidad de guiarte. Como vamos a ver en este pasaje, Tito debía lidiar con ancianos, con ancianas, con jóvenes mujeres, con jóvenes varones, con personas que trabajan, con esclavos, con amos, con todo tipo de personas iba a tener que lidiar dentro de la iglesia. Y era su responsabilidad. Y dentro de las iglesias debemos entender esto, hermanos. No sé por qué en la iglesia, y esto es algo que también debemos sacar de este pasaje, de que, escucha, Pablo no le va a decir a Tito, sabes, para los ancianos, buscaremos un líder que sea anciano para que les enseñe igual que como es de la misma edad que él les enseñe. No va a decir eso Pablo. Tampoco va a decir Pablo a Tito, sabes, para los jóvenes les conseguiremos un líder de jóvenes que sea jovial y así de su edad, que los entienda. Pablo no va a decir eso, ¿sí? Pablo le va a decir a Tito, tú eres pastor, a ti te ha llamado el Señor a este ministerio, bueno, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina y lidia con los ancianos, con las mujeres, con los varones, con los jóvenes, con los esclavos, con todas las personas dentro de la iglesia. Y esa es la responsabilidad del pastor, hermano, lidiar con todas las personas dentro de la iglesia. Debemos llegar a todas las personas y corregir y guiarlos y enseñarles acerca de qué es lo que Dios demanda, no importa la edad que tengan. Hermano, no importa la edad que yo tenga quizás, y algunos sí, yo sé que me han despreciado por parecer muy joven, aunque no soy tan joven como parezco muchas veces. Pero hermano, más importa lo que les estoy predicando que quién sea yo, que la edad que tenga. Entonces la pregunta es, ¿lo que les estoy predicando es verdad? ¿Es realmente lo que la Biblia dice? Y si es realmente verdad, no importa que tengas 70, 60, 40, 50 años, que me lleves 20 años de experiencia, tienes que escuchar lo que se te está diciendo. Porque Tito iba a tener esa responsabilidad acá. Entonces Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahora escucha el versículo 2, que los ancianos, Pablo va a decirle a Tito, ahora tú tienes que lidiar con los ancianos. Ahora, aquí puede surgir una confusión dentro de algunos de ustedes. Y es, un momento, ¿acaso no hemos hablado ya de los ancianos de la iglesia en el capítulo 1, versículo 5? ¿Se acuerdan? Cuando Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos, aquí les voy a dar un dato que tiene que servirles para interpretar la Biblia de manera correcta. En la Biblia muchas veces se utilizan palabras las cuales son la misma palabra, pero por el contexto tienen un significado diferente. Escucha bien esto. Por el contexto en el que están escritas tienen un significado diferente. Esto es de suma importancia en la interpretación bíblica. Muchos han cometido errores grandes. ¿Por qué? Porque ven la palabra todos, por ejemplo, y piensan que todos significa literal todos, 100%. Pero en el contexto Pablo no está diciendo todos 100%. Está hablando todos de una tribu, todos de un lugar, todos en clase. Está hablando de un tipo de todos limitado. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. No siempre Pablo utiliza las mismas palabras, pero según el contexto tienen un significado distinto. Sabemos de que en el capítulo 1 Pablo ha estado lidiando con los pastores. Pablo ha estado lidiando a los ancianos, palabra presbúteros, que significa los pastores. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el contexto Pablo ha dado los requisitos que el mismo apóstol Pablo ha dado en 1 Timoteo capítulo 3 cuando se refiere a los obispos, a los episcopos, ¿sí? Entonces sabemos que Pablo en el capítulo 1 ha estado hablando de los maestros, de los pastores dentro de la iglesia. Pero ahora en el capítulo 2, ¿quiénes son estos ancianos? ¿Son pastores también? No. Si ustedes leen el contexto van a notar de que aquí hay un contraste entre los más ancianos y los más jóvenes. Aquí Pablo está utilizando la misma palabra, si bien tiene en el griego un matiz distinto, pero en el español pareciera la misma palabra y esto es importante.
El contexto es el que nos va a decir a qué es a lo que Pablo se está refiriendo. Hermano, escucha bien eso para cuando tengas que interpretar la Biblia y así no metas la pata. No metas la pata diciendo que una palabra significa lo mismo que en otro lugar simplemente porque son la misma palabra, porque muchas veces el contexto cambia el significado. Y ustedes si han prestado atención una vez más a la lectura, deben haberse dado cuenta de eso. Pablo va a hablar de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, de las jóvenes. ¿Se dan cuenta? Hay un contraste de edades acá. Entonces no está hablando ahora acá Pablo de los pastores. Si no, Pablo se estaría repitiendo a sí mismo. Ya ha hablado de los pastores en el capítulo 1. En el capítulo 2 claramente Pablo está hablando acerca de los ancianos y refiriéndose literal a los de mayor edad dentro de la iglesia. A los de mayor edad dentro de la iglesia. Y entonces Pablo va a decirles cómo es que se espera que ellos vivan. ¿Qué es lo que se espera de estos ancianos? Hay algo importante, hermanos, en este pasaje que no puedo dejar pasar. Y es de que la edad de la tercera edad, como la llamamos ahora, los ancianos, y un anciano normalmente era como que reconocido después de sus 40 años, ¿sí? Las mujeres, sobre todo después de sus 40 años, ya eran consideradas ancianas. Los varones creo que un poco más de edad y recién se los consideraba ancianos, pero porque se los consideraba jóvenes hasta los 40 años. Pero les estoy resaltando un poco de la cultura de la época. Pero hay algo importante, hermanos, y es de que la tercera edad, la edad avanzada, cuando una persona ya está en la época de las canas o quizás de la calvicie, aunque algunos perdemos el cabello antes de lo debido, em, no es algo malo en la Biblia, ¿sí? Los ancianos en la Biblia no son personas las cuales deben ser despreciadas, ay, las cuales ya no tienen nada que hacer, las cuales ya no tienen, ay, no, ya están viejitos, no, ya no sirven para nada. Algunos tratan así, lamentablemente, en la sociedad a los ancianos. Eso no se da en la iglesia, hermano. Eso no se da en la iglesia. Los ancianos tienen un lugar en la iglesia. Los ancianos, si me estoy refiriendo a los hombres de edad avanzada, no pastores. Los pastores, ya hemos hablado de eso una vez más en el capítulo 1. Ahora cuando estoy hablando de los ancianos, me estoy refiriendo a los varones de edad avanzada. Ellos tienen un lugar en la iglesia, hermanos. Tienen responsabilidades. Se espera de ellos algo. No están recluidos ahí porque ya no sirven para nada y ya no los necesitamos. Ya pasó su época. Ay, es que es viejito, ¿no? No, es triste, hermanos, de que en algunas iglesias se trate así a los viejitos. Se trate así a las personas que ya son abuelos, que ya están en una edad más avanzada. Escucha lo que dice la Biblia acerca de los ancianos en Proverbios capítulo 16, versículo 31. Escucha lo que dice. Corona de honra es la vejez. Ahora, no cualquier vejez, dice el Proverbios, sino dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. La Biblia presenta la vejez como una corona, como una recompensa, como un privilegio, como un premio. Ahora, no cualquier vejez, dice Salomón, sino la vejez la cual se encuentra en el camino de la justicia. O sea, aquellos ancianos los cuales han comenzado el camino correcto y han terminado en ese camino. Como Pablo, ¿se acuerdan? En 2 Timoteo capítulo 4, que dice, he terminado la buena carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y esa es la buena vejez. Y Pablo ya era anciano para ese momento. Entonces, hermanos, con esto quiero de alguna manera mostrar de que los ancianos no tienen por qué ser despreciados. Y me llama la atención aquí que Pablo, cuando va a hablar acerca de los deberes que tienen las personas dentro de la iglesia, los primeros que va a mencionar es a los mayores. A los mayores. Ahora, ¿qué se demanda de ellos? ¿Sí? ¿Qué se demanda de estos ancianos? Escucha lo que dice, sobrios. Sobrios. Esta palabra sobrios no solo significa alguien que no es un borracho, ¿sí? Nosotros normalmente lo entendemos de esa manera, sobrio como alguien que no es un borracho. No es exactamente eso, sino es una palabra que hace referencia a alguien que tiene control de sí mismo, alguien que no es flojo, que no es vago, que no tiene vicios, alguien que se controla a sí mismo, que tiene dominio de su vida, alguien que es respetable, y voy a hablar un poco más de eso más adelante. Tiene que ver con eso. Alguien sobrio es alguien que tiene vida y la utiliza de una manera correcta. Es alguien que no está desperdiciando el tiempo que tiene.
Hermanos, muchos pensando de que la vejez es ya lo último, ya no servimos para nada, están desperdiciando su tiempo en lugar de utilizarlo para la gloria de Dios. No, no seas alguien, sea alguien sobrio, dice Pablo, sea alguien que utiliza bien la vida. Todavía tienes vida. Si Dios no quisiera que vivas, ya te hubiera llevado con Él. Todavía tienes vida. Entonces la idea es de que seas alguien que utiliza bien su vida, que no anda metido en vicios o en cosas que no tienen que no edifican, que no ayudan, que no contribuyen. Y Pablo les demanda esto a los ancianos. O sea, y esto es importante porque Pablo lo que nos está mostrando acá es de que se espera algo de estos ancianos. Se espera algo de ellos. ¿Y es por qué? Porque ellos son necesarios dentro de la iglesia, como vamos a ver más adelante. Ellos son necesarios dentro de la iglesia. Necesitamos hombres mayores dentro de la iglesia. Y escucha lo que Pablo les dice, que los ancianos sean sobrios. Escucha la siguiente palabra, serios, prudentes. Esto, hermanos, es bien interesante, ¿sí? Porque cuando se habla de estas dos palabras unidas, serios y prudentes, tienen que ver con que estos hombres, escucha bien esto, no, y tal vez lo voy a mencionar de una manera muy, no sé si vulgar, pero escucha, no están lidiando con la crisis de los 40, ¿sí? Que algunos hombres que en la sociedad se conocen. ¿Cuál es la crisis de los 40 a la que los hombres supuestamente llegan? Los hombres que ya están de edad avanzada, ¿no? Pero es como que quieren volver a ser jóvenes. Es exactamente lo que Pablo no dice acá, ¿sí? No dice que hagan los ancianos. Lo que Pablo dice acá es de que tú seas un hombre serio, respetable, alguien que produzca ese respeto, alguien que la gente ve y diga, wow, ese hombre realmente tiene un recorrido, tiene experiencia, es un hombre mayor, es un hombre sabio, y no un hombre que está intentando imitar a los adolescentes de su época, copiar sus peinados, copiar su forma de vestir, copiar su forma de ser. Hay muchos hombres que han caído en ese error. ¿Por qué? Porque, como ya he mencionado, en nuestra sociedad muchas veces se desprecia la vejez. Eso no es así en la Biblia. Eso no es así en la Biblia. A los ancianos la Biblia los presenta como personas las cuales deberían ser como símbolos de sabiduría, un lugar donde los jóvenes van a buscar sabiduría. Los ancianos tienen la ventaja de que ellos no solamente tienen la información por lo que han leído o han estudiado, sino tienen información de vida. Ellos han vivido muchas más cosas que otras personas. Ellos tienen mucha más experiencia que nosotros. Y es por eso, hermanos, que voy a hacer una exhortación acá a los que tienen padres mayores, porque muchas veces cometemos ese error con nuestros papás, con las personas que son ya de edad avanzada. Como nosotros los jóvenes tenemos ahora el Facebook y Google y podemos googlear todo lo que querramos y supuestamente ya somos mucho más autosuficientes que antes y tenemos mucha información y conocimiento y ellos ya son de antaño y todo eso, ya a veces somos tentados a despreciarlos y esa no es la manera. Pero muchas veces los ancianos son despreciados, escucha bien esto, porque ellos no se comportan de manera seria y respetable. Es lo que Pablo les está pidiendo acá. Ustedes acepten que están en esa edad. Está bien tener esa edad, no es algo malo tener esa edad. Y compórtense más bien de acuerdo a la edad que tienen. Ahora, con eso no estoy diciendo de que los ancianos, los que son de mayor edad, no puedan hacer chistes, no puedan tener un carácter, eh, no sé cómo expresarlo, un carácter amigable, ¿sí? Un carácter el cual se pueda relacionar con las demás personas, pero por la edad es obvio que lo que se espera es de que sean personas serias y prudentes. Son personas las cuales saben cómo actuar. Son personas las cuales inspiran, como he mencionado ya, respeto, ¿sí? Respeto. Hermano, muchos ancianos se hacen faltar el respeto con los jóvenes. ¿Por qué? Porque tú andas actuando como joven. Tú andas actuando como si todavía tuvieras 20 o 30 años. Y la realidad es que no. Y más bien lo que la Biblia necesita es hombres los cuales inspiren ese respeto para que los jóvenes los vean como personas a las cuales pueden acudir para exhortación, para conocimiento, para enseñanza, para sabiduría. Y eso es lo que Pablo demanda de los ancianos dentro de la iglesia. Ustedes sean sobrios, utilicen bien su vida. Utilicen bien su vida.
Sean personas las cuales todavía tienen energía, tienen cosas para hacer. No están ahí perdiendo el tiempo simplemente esperando jubilarse para luego quedarse sentados todo el día viendo la televisión. No, utilicen bien su vida, sean sobrios, sepan utilizar su tiempo y sean serios, sean prudentes. Sepan cuándo hablar, cómo actuar. Inspiren respeto en los más jóvenes. Eso está perfecto, hermanos. Eso es algo que tiene que suceder en los varones más ancianos. Y eso es algo a lo que los jóvenes debemos aspirar. Debemos aspirar a llegar a esa edad y tener ese tipo de carácter. Tener ese tipo de carácter en el cual estamos todavía utilizando bien nuestra vida, en el cual inspiramos respeto, confianza, en el cual inspiramos este deseo de que otros quieran venir a nosotros a pedir consejo. Es triste, hermanos. Y lo digo sinceramente con tristeza. Yo he estado en lugares en los cuales, bueno, ahora yo estoy en una posición de pastor, pero hace muchos años yo no estaba en una posición de pastor y era triste ver cómo algunos venían a mí por consejo en lugar de ir a los más ancianos dentro de la iglesia. En lugar de ir a los hombres que tienen más tiempo en la iglesia que yo, que tienen más años que yo. Es triste. Más triste aún me ha tocado vivir en iglesias en las cuales los ancianos, los varones que ya tienen edad, que ya han estado casados, que ya tienen hijos. Yo estoy a punto de casarme y ellos dicen, yo no tengo nada que enseñarle al Álvaro. No tengo nada que enseñarles, que él lee mucho la Biblia, entonces ¿qué le voy a enseñar yo? Hermano, qué vergüenza. Sinceramente, eso es una vergüenza. Porque esa no es la idea acá. La idea es de que los ancianos más bien inspiren esto. Y a las personas que ya están llegando a esta edad y a los jóvenes debemos estar apuntando a esto, a llegar a una edad en la cual realmente inspiremos respeto y aceptemos la edad que nos ha tocado como cristianos, aceptemos la edad que va a llegar, es imposible detener el reloj, es imposible detener el tiempo. Entonces Pablo demanda de esto. Entonces, hermano, que ya estás mayor de edad, que ya has pasado los 45, tal vez 50 años, la iglesia todavía necesita de hombres los cuales sean sobrios, estén utilizando bien su vida, sean serios, sean prudentes. Deja de intentar ser un joven otra vez, deja de intentar comportarte como un adolescente, no, más bien, respétate a ti mismo para que otros también te respeten. Respeten la edad, respeten las canas que tienen. Vean tu vejez más bien como una corona. Muchas veces, como he mencionado y vuelvo a volver a mencionarlo, es por la culpa de los personas mayores que quieren comportarse como jóvenes, que no se los respeta, que no se ve la vejez como una buena etapa, como una buena etapa, y es una muy buena etapa. Es una muy buena etapa. Cada etapa en la vida, hermanos, tiene su propósito, tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Los jóvenes, por ejemplo, quizás tengan más energía, pero no tienen tanta sabiduría. Los jóvenes quizás tengamos más fuerzas, pero no tenemos tanta experiencia. Y eso es algo que nos complementamos dentro de la iglesia. Va a haber jóvenes los cuales necesitamos la experiencia, la sabiduría, la vida que han tenido las personas mayores. Porque necesitamos eso. Los jóvenes podemos leer mucho quizás, pero ¿cuánta experiencia podemos ganar de aquellos que ya han vivido todo lo que hemos leído? ¿Qué tal eso? Y es lo que Pablo está demandando de los ancianos. Ustedes ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Tú tienes cosas que hacer. Y escucha lo que dice, sanos en la fe. Hermano, qué triste es ver hombres, los cuales han estado 30, 20, 30 años, 10, 20, 30 años en la iglesia y no conocen la escritura. Es triste. Y yo sé de que es producto de estar en iglesias, las cuales no les enseñan nada muchas veces. Pero también es su culpa por no estudiar la palabra ustedes mismos y ver qué es lo que Dios quiere de ustedes en su vejez. ¿Qué es lo que Dios quiere en su vejez? Dice que sean hombres, los cuales sean sanos en la fe, sanos en la doctrina, sanos en la doctrina, que conozcan la palabra, que conozcan la escritura, que conozcan la fe. La fe aquí no se refiere específicamente al creer, sino al contenido de nuestra fe, que conozcan la verdad, que puedan defenderla, que puedan enseñarla, que puedan predicarla. Y estamos hablando una vez más, hermanos, de los ancianos dentro de la iglesia, no de los pastores, para los que se acaban de conectar, sino de los varones, los cuales ya están en una edad avanzada. Lo que se espera de ti, hermano, es eso. Es triste ver hombres los cuales ni siquiera conocen la historia del cristianismo.
No conocen la historia de la iglesia, de su propia iglesia. No conocen qué es lo que pasó en los primeros siglos. No conocen la historia de la Reforma. Menos conocen la doctrina. No pueden defender la doctrina. Y eso, más bien es eso lo que se espera de ustedes. Ustedes que han tenido más tiempo. Ustedes que han vivido más. Ustedes que conocen más de la palabra por el tiempo que han llevado en la escritura. Más que los jóvenes. Entonces lo que se espera de ustedes es que sean sanos en la fe. Que conozcan bien la doctrina, puedan defenderla, conozcan bien la verdad. No anden confusos, no anden como Pablo dice en Efesios 4, como niños llevados por vientos de doctrinas. Eso es lo que se ve muchas veces en los ancianos de nuestra época. Hombres mayores de edad, los cuales son llevados por vientos de doctrina. Entonces ahora creen esto, luego creen esto, y luego escuchan acá, luego escuchan allá. Es realmente triste. He visto ancianos, personas de la tercera edad, que han vivido muchos años en la iglesia, los cuales todavía no saben de que los adventistas predican un falso mensaje, los testigos de Jehová un falso mensaje, todavía andan confundidos respecto al evangelio, a la doctrina. Es triste, hermano. Pero Pablo les está demandando esto. Y los jóvenes, como dije, esto también va para nosotros, porque nosotros no vamos a ser jóvenes eternamente, ¿eh? También vamos a envejecer. Y lo que se espera de nosotros es esto, de que crezcamos, de que envejezcamos de tal forma la cual la gente pueda ver que utilizamos bien nuestra vida, que somos hombres honorables, respetables, prudentes y sanos en la fe, sanos en la verdad. Y no solamente en la fe, dice Pablo, escucha lo que también dice, en el amor. Que sean hombres los cuales están utilizando. Escucha, ¿cómo Jesucristo dijo que se expresa el amor de la manera más profunda? Jesucristo dijo, no hay mayor amor que este, que un amigo dé la vida por sus amigos, que un hombre dé la vida por sus amigos, que un hombre dé la vida por sus seres queridos. Vivimos en una sociedad, hermanos, en la que muchos varones quieren llegar a la jubilación. ¿Para qué? Para ahora dedicarse a ellos, dice. Para ahora ellos, no utilizar su tiempo para, como dije, para perderlo muchas veces. Pero Pablo dice, sean sanos en el amor. La idea es de que los ancianos sean hombres los cuales demuestran un verdadero amor a su prójimo, los cuales están viviendo para otros. Están viviendo para los cristianos dentro de la iglesia, haciendo todo lo que Dios les haya dado para hacer, utilizando sus capacidades, sus experiencias para colaborar dentro de la iglesia, utilizando todas las fuerzas que les quedan por el bien de su iglesia, por el bien de sus hermanos, por el bien de su familia, por el bien de su esposa, de sus hijos, de sus nietos. Todavía están llamados a hacer esto, hermanos, a mostrar ese amor sacrificial hacia los demás. Los ancianos que ya están llegando a la última etapa de su vida, más bien deberían ser los que están utilizando esa última etapa, entregando esta última etapa por el bien de la siguiente generación. Este es el llamado de los ancianos, de las personas mayores de edad, ¿sí? De aquellos que ya están en una edad avanzada, en la tercera edad como la conocemos. Entonces dice Pablo, sanos en el amor, sanos en el amor. Sean hombres los cuales verdaderamente aman a su prójimo, están dispuestos a sacrificarse por los demás, están viviendo para los otros. Pero cuando hablamos también de sanos en el amor, no podemos dejar de pensar, hermanos, en que son hombres que realmente demuestran un amor sincero a nuestro Señor. El más grande mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y es eso lo que están llamados los varones, los varones de la tercera edad, los que ya están ancianitos. Ser hombres los cuales sean un ejemplo de cómo se ama a Dios, la devoción que se tiene hacia el Señor. Son hombres los cuales viven para su Señor y viven para los demás. Pablo dice, esto es lo que se necesita de ellos, sean sanos en esto. Sean sanos, sean un ejemplo de cómo se ama, de cómo se cree. Sean un ejemplo de personas que conocen la verdad. Dejen de intentar ser jóvenes otra vez, no van a lograrlo, no van a hacerlo, solo están quedando en ridículo. No, más bien sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y escucha, en la paciencia. Esta palabra paciencia es la palabra en el griego hupomoné, que significa, y algunos de ustedes ya están pensando esto, ¿sí? Ya están pensando ese viejito que está ahí en el banco con harta paciencia esperando que le toque su fichita, ¿sí? No es a lo que Pablo se está refiriendo acá. Y esta palabra es muy importante, porque la palabra hupomoné
significa aquellas personas las cuales pueden soportar más presión, más sufrimiento. Es como no sé cómo expresarlo, es como un hombre, sí, que ya ha vivido, que ya ha sufrido lo que tenía que sufrir y lo ha soportado, y ahora es como una columna firme, la cual en lugar de haberse degradado, puede soportar más cosas, puede soportar más cosas. Entonces, en otras palabras, los ancianos dentro de la iglesia deberían ser aquellos los cuales la gente recurre a ellos para sentirse confiados y seguros, porque son hombres los cuales ya han soportado tanto, y todo lo que han soportado y toda la vida no los ha hecho más débiles, sino los ha hecho más fuertes, más fuertes. Yo sinceramente he encontrado bastante seguridad en esto. Cuando pensaba en mis tíos, en mi abuelo, eh, por ejemplo, cuando pasamos esto de noviembre el año pasado, con toda la convulsión social que hubo y el tema de los saqueos y de los incendios de las casas y todo eso, ¿no? Y que parecía algo terrible. Pero a mí me trajo mucha tranquilidad, aparte del Señor, obviamente su soberanía, aunque no voy a negar de que pequé muchas veces de, de, de afanarme mucho por algunas cosas. Pero me acuerdo que me trajo mucha confianza esto, recordar pucha, cuántas guerras civiles ha vivido mi abuelo, ¿no? Cuántos golpes de Estado ha vivido mi abuelo, ¿no? Con eso no estoy diciendo, por si acaso, que el gobierno haya hecho un golpe de Estado, no estoy diciendo eso. Pero mis abuelos, mi abuelo, mis tíos me contaban cómo ellos vivieron en una época en la que los golpes de Estado, la gente moría a balazos en la calle. Y al escuchar esas palabras, al escuchar sus experiencias, yo decía, wow, mira cuánto han vivido ellos. Y aún están aquí firmes. Aún están aquí, dispuestos a sufrir lo que haya que sufrir. Es eso a lo que Pablo se refiere, hermanos. Hombres sanos en la paciencia. Hombres que pueden soportar la presión. Que son como columnas firmes, las cuales más bien otros pueden venir a buscar seguridad. Las cuales dicen, tranquilo, yo he vivido esto, ¿sí? Vamos a lograr, vamos a pasarlo. ¿Ah? Entonces, de eso se requiere de los ancianos y eso es de lo que se esperaría de las personas mayores. Ahora, lamentablemente, yo sé, hermanos, vivimos en unas épocas de tanta corrupción, ¿sí? Social y pecaminosa y todo, que lamentablemente las personas de la tercera edad en nuestra época no nos inspiran este tipo de cosas. No, no nos inspiran este tipo de cosas. Pero no debe ser así. No debe ser así en la iglesia. Pablo le dice a Tito, tú predica la sana doctrina y esto es parte de la sana doctrina. Y ahora aquí quiero tocar un detalle que me parece muy importante. Si la sana doctrina, hermano, no solamente es el Evangelio. Muchos creen que la sana doctrina solo es predicar a Cristo. No. La sana doctrina es predicar a Cristo y pedirle a las personas que vivan acorde a lo que Cristo, al Evangelio. Que vivan coherentes y dignos al Evangelio. Eso solo entre paréntesis. Y entonces Pablo le dice a Tito, tú predica la sana doctrina y dile a los ancianos que sean de esta manera. Ellos también tienen que ser una columna en la iglesia de hombres sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. No solamente los pastores, sino las personas, los hombres mayores que ya tienen recorrido en el cristianismo. Tienen que ser como columnas en la iglesia, los cuales tienen la sana doctrina, muestran con su ejemplo un amor hacia Dios y un amor sacrificial hacia los demás. Es como columnas firmes, las cuales están dispuestas a soportar la presión y el sufrimiento que vaya a llegar. Es eso lo que se requiere. Un alto llamado para los varones, ¿sí o no? Hermano, deja de perder el tiempo una vez más, voy a repetirlo. Deja de perder el tiempo queriendo ser joven otra vez. Valora la edad que Dios te ha dado. Verla, como he mencionado en Proverbios 16:31, como una corona. Y entonces, hermano, vive dignamente de esa edad. Sé serio, prudente, sé un hombre el cual inspire respeto. Sé un hombre el cual inspire sabiduría. Sé un hombre el cual inspire a alguien que tiene conocimiento, que conoce la fe, la doctrina. Sé un hombre que inspire amor, que sea ejemplo dentro de la iglesia. Entonces Pablo le dice a Tito, tú habla con esto, con los ancianos. Pero ahora, Pablo va a pasar a la parte de las mujeres. Sí, hermanas,
Ustedes también son parte de la iglesia y son parte importante. Y se demanda cosas de ustedes y se espera que ustedes también vivan de una manera correcta. Y escucha lo que Pablo le va a decir a las ancianas. Las ancianas, versículo 3, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Una vez más, aquí Pablo no se está refiriendo a las pastoritas. No existen las pastoritas como hemos dicho ayer y hemos dicho en otras sesiones. Cuando habla de ancianas se está refiriendo a mujeres mayores de edad, ¿sí? A mujeres a las cuales ya no se consideran jóvenes, las cuales ya tienen experiencia de vida, han sido madres, esposas, o algunas quizás no, tal vez Dios les dio el don de continencia, pero ya tienen recorrido en el Señor y ya tienen una edad avanzada, una edad avanzada. Y Pablo le dice a las ancianas que tienen que ser, una vez más, reverentes en su porte, reverentes en su porte. Escucha, una traducción de esto dice de que las mujeres se vean, se vean, expresen, muestren una imagen, ¿sí? Que inspire, como he mencionado esta palabra varias veces ya, déjenme mencionar una vez más, que inspire reverencia, ¿sí? Es más o menos lo que Pablo, la forma en la que tradució la Reina Valera esto. Pero una vez más la idea, hermanas, es de que ustedes ya están en una edad, no intenten volver a tener 20 años, no intenten volver a tener 30 años, no intenten volver a sus 18. Hermanos, realmente es bien feo y es, es vergonzoso ver hermanas que son mayores y que todavía quieren ser como jovencitas. No, lo que Pablo les dice acá, sean reverentes en su porte. O sea, ustedes son ya mayores, bueno, véanse como ancianas, serias, respetables. Es eso lo que Pablo requiere de acá, es eso lo que Dios requiere de ustedes. Sean mujeres las cuales demuestran eso, o sea, son serias en su parecer, en cómo se ven, cómo se expresan, serias en su porte, reverentes en su porte. Ahora, Pablo va a lidiar aquí algo con las mujeres hermanas que lamentablemente las mujeres están estigmatizadas con esto, pero no es por culpa de los varones, ¿sí? Muchas veces es por su culpa, hermanas. Escucha lo que Pablo va a decir acá, no calumniadoras. La idea es no alguien que anda murmurando. Y ya sé, algunas hermanas están diciendo, ouch, ¿sí? Porque no es un problema con el que las mujeres normalmente lidian. No estoy diciendo que los varones no. No estoy diciendo que los varones no, por si acaso. No estoy diciendo que los varones no podamos murmurar. No estoy diciendo que los varones no hablemos cosas que no debemos a veces. Pero esas las mujeres son las que están metidas en esto, de chismear, de hablar más de lo que deben, de calumniar a las personas, de dar testimonios los cuales no son verdaderos, de divagar en lo que han visto. Entonces he visto a tal persona comprando algo en la tienda y seguramente era, no sé, era alcohol o algo así, o no sé, tal vez, pero es que tal hermanito no me causa mucha confianza. Hermana, eso no es lo que no debes hacer. Pablo dice, controla tu boca, ¿sí? Controla cómo te expresas. Controla lo que dices. Pablo mismo ha mencionado a Tito en capítulo 5, perdón, a Timoteo en el capítulo 5 de su primera epístola, de que hay mujeres que se la pasan de casa en casa así chismoseando, de casa en casa hablando de esto, hablando del otro, perdiendo su tiempo, hermanas, con ese tipo de cosas. No es por nada, y voy a mencionar esto que, lo siento, pero es la realidad. A muchas mujeres les encantan las novelas, ¿por qué? Porque les causa eso. Viste lo que le pasó a la tal fulanita y viste lo que hizo esa persona. Y es triste, hermanos, ver mujeres mayores las cuales están perdiendo su tiempo con eso. Están perdiendo su tiempo utilizando su boca, utilizando lo que hablan, con cosas que no tienen fruto, que no son productivas, que no tienen ninguna, que no van a edificar a nadie. Y a veces, como he mencionado, les gusta ese tema de las novelas. ¿Por qué? Porque les gusta hablar y viste lo que le hizo al otro y el otro anduvo con el otro y la otra lo vio y se encontró con él y están murmurando y murmurando y murmurando. Se traslada a la iglesia igual. Se traslada a la iglesia igual. Hermanos, si Pablo está dando mandamientos acá de cómo debemos ser, es porque existe el riesgo de que no estemos siendo de esa manera dentro de la iglesia, dentro de nuestras familias, dentro de nuestra vida diaria. Y Pablo le dice a las mujeres, no sean calumniadoras, no sean calumniadoras, hermano, que todo lo que salga de tu boca sea verdad, no sean murmuraciones,
no sea divagaciones, no sea algo que te inventaste. Eso es algo que Pablo dice, no, no sean calumniadoras, no sean esclavas del vino. En la época del apóstol Pablo era común, dicen algunos historiadores, ver mujeres las cuales se dedicaban a la borrachera, ¿sí? No tenían mucho que hacer, sus hijos ya se habían ido, ya se habían casado, y entonces, como no tienen nada que hacer, entonces se dedicaban al vino. Ahora, yo sé que quizás en nuestra época, hermanos, esto no es algo con lo que las mujeres lidian mucho. En nuestro contexto, especialmente por el alcoholismo que se ve en los varones, muchas mujeres ven el alcohol como algo malo. Lamentablemente muchas no. Pero la idea aquí, hermanas, es de que ustedes sean personas las cuales igual se controlen a sí mismas. Tengan dominio propio. Por eso Pablo dice, no esclavas del vino. Escucha, el mandamiento no es, no tomes vino nunca. El mandamiento es, no seas esclava del vino. Y esto no solamente se puede aplicar al vino, sino se puede aplicar a todo tipo de cosas, hermanas. Una vez más voy a mencionar el tema de las novelas, el tema de ese tipo de cosas. Hay muchas hermanas que están en una edad en la cual, no sé, reciben pensión, su jubilación o sus hijos se van y les dan para que vivan y ya no tienen mucho que hacer y pierden su tiempo con ese tipo de cosas y son esclavas de algunas cosas. No pueden dejar de ver ciertas cosas. Tienen ciertos hábitos los cuales no pueden dejar. Es lo que Pablo dice acá. No sean esclavas de algún vicio. No sean esclavas de algún vicio. No anden chismeando, no anden murmurando, no sean esclavas del vino o de algún vicio, sino más bien dedíquense a esto. Escucha, sean maestras del bien. Dedíquense a expandir lo bueno. Es eso lo que están llamadas. Un hermano preguntaba no sé si ayer o la semana pasada, acerca de que las mujeres en la iglesia pueden enseñar. Sí, pueden enseñar. Es lo que Pablo dice acá. Sean maestras del bien. Lo que no pueden ser es ser pastoras. ¿Sí? En la iglesia no van a ver una mujer en el púlpito predicando. No. Eso la Biblia prohíbe. Eso la Biblia dice. Hemos hablado de esto el día de ayer, hermanas. Espero no sea otra vez controversial, aunque no ha sido controversial ayer. Pero eso no significa que ustedes no pueden enseñar. Es más, deberían, la Biblia dice, estar dedicadas a la enseñanza dentro de la iglesia. Las hermanas las cuales tienen más experiencia, las hermanas las cuales son mayores de edad, ya son de edad avanzada. Pablo dice, sean maestras del bien. Eso es un mandamiento. Sean maestras de lo bondadoso. Sean maestras de lo bueno. Estén impartiendo sus enseñanzas a la iglesia. Ahora, pero la Biblia les va a mandar a ustedes, hermanas, de que enfoquen, escucha bien esto, enfoques tu enseñanza ¿a quién? Escucha el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay algo que Pablo nos dijo en 1 Timoteo capítulo 2, que alguno de ustedes podría decir, bueno, Pablo se está contradiciendo. Escucha lo que dijo el versículo 12. Pero no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pablo dice, las mujeres no están llamadas a querer tomar el lugar de los pastores dentro de la iglesia. No están llamadas a querer tomar el lugar de los varones dentro de la iglesia. ¿Sí? Por eso Pablo acá dice que las mujeres tienen un rol dentro de la iglesia y escucha, es con otras mujeres, pero no para murmurar. ¿Sí? Y esto creo que es muy sabio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces el error que se comete es que las mujeres se juntan no para enseñarse el bien, sino para enseñarse el mal o para andar murmurando y difamando y calumniando a personas. No pierdas tu tiempo con eso, dice Pablo. Más bien sé maestra del bien. Ahora, esto de maestra del bien tiene varias implicaciones. Esto significa de que las mujeres ancianas dentro de la iglesia, las mujeres de edad avanzada, son personas que también conocen la doctrina. Conocen la doctrina correcta. Conocen sus Biblias. Tienen experiencia, tienen conocimiento. Son personas las cuales conocen la palabra de Dios. Igual que los varones que son sanos en la fe, también las mujeres deben ser sanas en la fe. ¿Cómo vas a ser maestra del bien si no conoces qué es el bien? ¿Cómo vas a ser maestro de algo si no conoces eso? Es más, alguien para ser maestro es alguien que tiene que tener mucho conocimiento de eso, ¿sí o no? Tiene que tener buen conocimiento de aquello que va a enseñar. Y Pablo les manda a las mujeres, ustedes sean maestros del bien, y ustedes tienen un ministerio dentro de la iglesia, un trabajo dentro de la iglesia, un servicio que se requiere de ustedes dentro de la iglesia. Escucha el versículo 4. Pablo les dice, maestros del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes. Están llamadas a eso, a enseñar a las mujeres jóvenes. Ahora, aquí, hermanos, voy a decir algo entre paréntesis, que quiero que quede bastante claro. Este es uno de los pasajes por los cuales en la iglesia nosotros no dividimos la iglesia por edades, ¿sí? Porque ¿han visto lo que dice Pablo acá? ¿Con quiénes tienen que andar las jóvenes? Ay, con las otras jovencitas, porque con ellas se entienden y tienen la misma edad y juegan y se divierten. No dice eso, Pablo, hermana. No dice eso la Biblia. Ahora, no estoy, por si acaso, satanizando el que las jovencitas anden con otras jovencitas. No estoy satanizando eso, ¿sí? Sé que se puede dar, ¿sí? Pero ¿qué dice Pablo acá? La iglesia en el Nuevo Testamento era una iglesia en la cual todos se colaboraban los unos a los otros. Las jóvenes necesitan a las mayores. Las mayores tienen una responsabilidad con las jóvenes. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso, hermanos, en nuestra iglesia no tenemos lo que son reuniones de jóvenes, porque nosotros creemos que los jóvenes necesitan estar con los adultos, necesitan estar con aquellos que tienen más experiencia. No necesitan andar con otros jóvenes. Está bien, pueden andar con otros jóvenes de vez en cuando, pero en la iglesia deben ser enseñados por otras personas con más experiencia. Necesitan conocer a hombres adultos. Escucha, ¿cómo un joven va a llegar a ser hombre si no anda rodeado de hombres, si anda rodeado de otros jóvenes? Y luego las mamás se preocupan, ay, ¿por qué mi hijo tiene 40 años y sigue actuando como un adolescente? Bueno, toda su vida ha estado rodeado de adolescentes, toda su vida ha estado rodeado de jóvenes, nunca ha estado rodeado de hombres, los cuales le ayuden a madurar. Entonces, bueno, ahí está la respuesta de por qué tenemos adolescentes de 40 años todavía. ¿Y se han dado cuenta de esto, hermanos? La- Pablo dice, las mujeres mayores tienen una responsabilidad como las jóvenes. Ahora aquí voy a tocar también el tema de las jóvenes. Hermana, tú tienes también la responsabilidad de involucrarte y de ser parte de las otras hermanas dentro de la iglesia, sobre todo las mayores. Las jovencitas, escucha, que no están casadas, ¿qué deberías estar haciendo? ¿Estás preocupada por la universidad? Está bien, ¿sí? ¿Estás preocupada por cosas de jóvenes? Ya, hasta cierto punto puede ser ciertamente, puede ser lícito, pero hay una responsabilidad que tú tienes, y es andar con mujeres mayores, las cuales te estén enseñando cómo amar a tu esposo, cómo criar a tus hijos, cómo tener un hogar. En algún momento las mujeres, y esto es uno de los motivos, escucha bien esto, por el cual el divorcio es tan común en nuestra época. Porque los jóvenes en nuestra época, las señoritas muchas veces en su caso, están tan dedicadas con su carrera y todo eso, y luego se casan y piensan de que cuando se casen, ¡pa! De repente, por ósmosis, ¿sí? Simplemente es como que se les va a meter la información, se les va a caer del cielo y van a saber cómo ser mamás, cómo ser esposas, cómo ser amas de casa, cómo ser... ¿Tú crees que eso se aprende de la noche a la mañana? ¿Tú crees que del día de la boda y la noche de la boda al día siguiente te despiertas y dices, wow, acabo de aprender cómo ser mamá y cómo ser esposa? ¿Tú crees que eso se aprende así, de un momento para el otro? No, dice Pablo. Es necesario que las mujeres mayores estén dedicadas a enseñarle esto a las mujeres más jóvenes dentro de la iglesia. Incluso, hermana, y yo sé que hay hermanas las cuales antes de llegar a Cristo, antes de llegar al Evangelio, tal vez se divorciaron, tal vez no tuvieron un buen matrimonio. Eso es lo que pasa cuando normalmente no estamos en Cristo, no conocemos al Evangelio. Normalmente las familias no funcionan, ¿sí? Pero incluso tú, ahora que has llegado al Evangelio, ahora que has llegado a Cristo, puedes enseñarle a las mujeres, incluso de tus malas experiencias, incluso de las cosas malas que hiciste, de las cosas que debiste hacer mejor. Tienes algo que enseñar. Pablo, no sé si te diste cuenta, pero en 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice, 2 Corintios capítulo 1, Pablo dice de que Dios muchas veces nos deja sufrir. ¿Sabes por qué? Para que tú puedas consolar a otros cuando pasen esto, o para que no tengan que pasar eso. Entonces se necesita que las mujeres mayores estén involucradas con las jóvenes, estén involucradas. Y esto, hermanos, como les estoy diciendo, esto es un llamado para las dos, para tanto las mayores como para las jóvenes. Hermana, señorita, soltera, joven, sí, necesitas estar involucrada con mujeres mayores, las cuales ya estén casadas, tengan hijos, de las cuales puedas aprender cómo ser una mujer sabia, cómo ser una mujer virtuosa como la de Proverbios 31. Y hermanos, volviendo a nuestro pasaje, las mujeres mayores tienen esta responsabilidad, enseñar a las más jóvenes, enseñar a las más jóvenes.
Y si ahora vas a decir, ay, es que yo no sé qué enseñarles, hermana, qué pena, qué pena, no sé qué has hecho en estos años de cristiano, no sé qué has estado haciendo, porque esa era tu responsabilidad, enseñar a las más jóvenes. Si tienes hijas, a tus hijas primero, obviamente, y luego a las hermanas de la iglesia, es tu responsabilidad, es algo que Dios requiere de ti. Y se dan cuenta que en este pasaje, o sea, no es el pastor el que hace todo. Sí, el pastor, como hemos visto acá, como Tito, tiene que encargarse de decirle a los ancianos qué tienen que hacer, a las ancianas, de exhortarlas y guiarlas a lo que tienen que hacer. Pero la iglesia va a ir bien cuando todos hacemos lo que tenemos que hacer. Y Pablo le dice a las ancianas, ustedes tienen una responsabilidad con las jovencitas. Algunas jovencitas de nuestra iglesia que están por casarse o que se van a casar, yo les dije eso, o sea, ¿por qué no estás relacionándote con tal hermana? Deberías ser amiga de esa hermana, ¿no? Que ya está casada, que ya ha vivido esto, para que te dé buenos consejos, para que rindas cuentas a esa persona, para que te cuide. Es responsabilidad de ustedes, hermanas. Ahora, Pablo dice acá que la responsabilidad de las mujeres específicamente tiene esto. Mujeres mayores, mujeres de edad avanzada, dice Pablo, enseñen, sean maestras del bien. Maestras del bien. Enseñen a las mujeres jóvenes, escucha, a amar a sus maridos y a sus hijos. No es enseñarles cualquier cosa. Y ahora aquí, hermanos, tienen que ustedes notar la gran importancia que el Nuevo Testamento le da a la familia. La gran importancia que el Nuevo Testamento le da a la familia. Lo primero que Pablo va a mencionar es la familia. No le va a decir, enséñales primero, no sé, a tener su negocio, a cómo, no, a otro tipo de cosas, ¿sí? No, a su familia, su familia. Y este es un tema tan importante, hermanos, que lo vamos a dejar para la próxima sesión. ¿Qué es lo que estas mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes? ¿Y qué es lo que la familia debe ser? ¿Cuál es la responsabilidad de las mujeres dentro de la familia? Eso es algo que vamos a ver en la próxima sesión, porque es algo sumamente importante que nos va a tomar bastante tiempo. Pero por hoy día vamos a quedar acá. No sé si hay alguna consulta, hermanas, del estudio que hemos tenido el día de hoy. Vamos a ir poco a poco avanzando en este pasaje. Si tienen alguna consulta pueden hacerlo ahora. Pueden hacerla ahora y la próxima semana, pero vamos a continuar con este tema de las mujeres mayores enseñando a las más jóvenes y de cómo el cristianismo debe afectar también la esfera familiar. ¿Alguna consulta, hermanos, que tengan? ¿Alguna pregunta? Hermanos, déjenme adelantarle, todavía no pude hablar de esto con el pastor José, pero mañana probablemente se va a suspender nuestro tiempo de membresía, ¿sí? Con el pastor José mañana estamos saliendo a repartir víveres a algunas familias que están necesitando. Vaya a tomar eso mañana. Incluso tal vez queríamos comprar algunas sillas más para la iglesia. Así que hermanos, no sé cuánto tiempo nos vaya a tomar esto, así que tal vez vamos a suspender la reunión de mañana, solamente les digo para que lo tomen en cuenta, pero no les voy a asegurar esto hasta más tarde o más tardar mañana por la mañana, por favor. Y les ruego, hermanos, estar orando también por nuestra iglesia. Saben que estamos buscando un nuevo salón. Gracias a Dios hemos conseguido, al parecer, un salón muy cómodo. Es todo un, es todo un teatro, más o menos, el cual está ciertamente dentro de nuestro presupuesto y va a abarcar la cantidad de personas que tenemos dentro de la iglesia. Van a poder entrar todos. Así que, hermanos, les ruego estar orando. Ojalá se pueda dar esto. Y bueno, les ruego, hermanos, estar en oración por esto. ¿Alguna pregunta, hermanos, que tengan el tema que hemos tocado el día de hoy? Parece que no hay preguntas, así que voy a orar y les agradezco por su atención. Conmigo nos vemos directamente el domingo, sí, el domingo en la reunión dominical, no se olviden. Seguimos en el mismo salón que el anterior domingo. Todavía vamos a estar 2 domingos más en este salón, en el Hotel Plaza, en el Prado. Así que cuando hagamos el traslado les vamos a avisar. Pero este domingo nos veríamos. Si es que mañana no hay reunión de membresía, el próximo domingo nos veríamos, hermanos, ¿sí? El domingo directamente. Y bueno, eso, hermanos. Oremos para terminar. Aunque hay una pregunta. Dice, Pastor, buenas noches. ¿Qué significa exactamente cuando dice reverentes en su porte? Reverentes en su porte. Como dije, la intención de esto de reverentes en su porte son hermanas las cuales inspiran reverencia en cierta manera, ¿sí? Son mujeres, esto se puede aplicar en varios aspectos, ¿sí? Uno,
de que su carácter, ¿sí? Inspira ese tema de respeto, ¿sí? No son mujeres las cuales se hacen faltar al respeto con otras personas, que las jóvenes, por ejemplo, otros jóvenes pueden llegar a tener tal confianza como a veces se ve, los cuales a veces los tratan como de una mala manera. Pero también tiene que ver con la forma en la que se ven, ¿sí? Tal vez un ejemplo más claro, uno de los ejemplos más claros es ver mujeres mayores de avanzada edad, las cuales quieren verse como jovencitas. Eso no se puede, ¿no? Y eso no es un porte reverente, eso no es un porte santo, incluso tiene que ver con eso, un porte sagrado, ¿sí? Algo, o sea, las mujeres mayores deberían inspirar eso, de ser mujeres las cuales inspiran eso, o sea, son mujeres de sabiduría, son mujeres de conocimiento, son mujeres que se merecen respeto, ¿sí? Es ese tipo, es eso a lo que Pablo se refiere con reverentes en su porte. Pero espero te ayude, Karen. Gracias por tu pregunta. Y cualquier cosa, tal vez la próxima semana podemos un poco profundizar un poco más en ese aspecto si se requiere. También tiene que ver con la vestimenta, por si acaso. Las mujeres que se atavíen, como dice Pablo en 1 Timoteo 2, como dice Pedro en 1 Pedro, que se atavíen, ¿sí? Con pudor, con modestia. No son mujeres las cuales escandalosas con sus anillos y sus peinados quieren ellas así aparentar cosas, ¿no? No, son mujeres sencillas, son mujeres las cuales con pudor y modestia se arreglan. También tiene que ver con eso.